Con esta parte que vamos a hacer ahora, terminamos el capítulo 4 del texto guía y básicamente va a ser un capítulo que vamos a usar como un empalme de este capítulo 4 y de lo que hemos hecho hasta ahora con el último capítulo, que es el capítulo de vectores en R2 y en R3, que fundamentalmente es lo que podemos llamar geometría analítica del plano y del espacio, por lo menos una introducción. Entonces, recordemos algunas cosas del producto escalar. El producto escalar tuvo una importancia antes porque se utilizó para escribir cualquier ecuación lineal en varias variables como una ecuación lineal en una sola variable pero vectorial. Recuerden aquello del producto escalar y entonces la ecuación lineal se vio como a punto x igual a b, donde b era un escalar y a era un vector de r o de k a la n. Y algunas propiedades del producto punto se mostraron en esa primera parte, cuando se presentó el producto escalar, y ahora vamos a ver otras que son importantes, especialmente en lo que tiene que ver con la geometría y con la introducción de alguna forma de elementos de tipo geométrico en el espacio R a la n. Una de las primeras propiedades importantes que se mostró allá era que el producto punto de un vector B en R a la n consigo mismo, o sea, B punto B, ustedes recuerdan B punto B, es justamente B sub 1 al cuadrado más B sub 2 al cuadrado y así hasta B sub n al cuadrado. Estamos hablando de que B es un vector de R a la n y entonces B es una eneada. Y esa eneada entonces sería simplemente que tiene como componentes a B sub 1, B sub 2 y así hasta B sub n. Ese es nuestro vector B. Entonces el producto punto de B con B, como ustedes saben, sería B1 por B1 más B2 por B2, etc. Entonces sería esta suma de cuadrados. Como estamos en los reales, esto siempre es un número mayor o igual a cero. Es importante resaltar que lo que viene aquí, pues estamos asumiendo que el campo es el campo real. Para un campo que no sea el campo real, las cosas no son tan simples. Por ejemplo, en los campos finitos como Z sub P, donde P es un primo, ya la cuestión de la positividad del producto punto es algo que no necesariamente se tiene porque ni siquiera hay un orden para definir lo que es positivo o lo que es negativo en un campo como eso. Entonces el hecho de que ese producto punto de un vector consigo mismo sea no negativo permite definir lo que vamos a llamar la norma del vector, como la raíz cuadrada de ese producto punto. Aquí obviamente esto aquí es esto que está aquí, pero elevado a la 1/2, o sea, esta es la raíz cuadrada de esto que tengo acá. Esa es la norma del vector B, sería entonces la raíz cuadrada de lo que había dicho antes, B sub 1 al cuadrado más B sub 2 al cuadrado y así hasta B sub n al cuadrado. Esa es la definición de norma. Esa norma del vector B se va a interpretar en los casos particulares que n sea menor o igual a 3, específicamente para n igual a 2 y para n igual a 3, se va a identificar con el concepto de magnitud que es usual en la física para cantidades vectoriales. Entonces, norma sería lo que correspondería a lo que llamaremos magnitud. Pero la norma de un vector, entonces, que se nota de esta forma, como el vector B metido entre dobles barras, es simplemente la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las componentes. Por ejemplo, si ustedes tienen aquí la norma del vector, digamos, 3, menos 4, vector de R2, de acuerdo con esa definición sería la raíz cuadrada de 3 al cuadrado, que es 9, más menos 4 al cuadrado, que es menos 4 por menos 4, que eso da 16,
te daría la raíz cuadrada de 25 y la raíz cuadrada de 25 es igual a 5. Entonces, esa es la norma del vector 3, menos 4. La raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de sus componentes. Ese es un ejemplo de lo que es una norma. Entonces, este es un ejemplo particular en el caso de R a la 2 para ese vector 3 menos 4. Hay algunas propiedades que son importantes porque ellas nos van a permitir, especialmente la tercera propiedad, la desigualdad de Cauchy-Schwarz, nos va a permitir introducir elementos de tipo geométrico en R a la n. Entonces, algunas propiedades que son muy claras, por ejemplo, el producto punto. Recuerden que el producto punto se usa para definir la norma. De acuerdo con eso, la norma de cualquier vector de R a la n, aquí B y W son vectores en R a la n, y alfa es un real. Entonces la norma de B claramente por la definición como una raíz cuadrada, como es esto que está aquí, entonces obviamente siempre es un número no negativo. Y obviamente la única manera de que esa norma dé cero es que el vector sea justamente el vector nulo. Porque la única forma de que esta suma, o sea, esta suma que está aquí, sea cero, como esta es una suma de números no negativos, la única manera de que esta suma dé cero es que cada uno de los sumandos sea cero. Pero cada uno de los sumandos es un cuadrado de un real. Y para que ese cuadrado de un real sea cero, obviamente el real tiene que ser cero. Entonces b sub 1, b sub 2, etcétera, hasta b sub n tienen que ser cero. Y entonces este vector sería la n-ada nula 0,0,0. Eso es lo que dice esta propiedad, que es realmente fácil de ver. La segunda propiedad establece que la norma de un escalar por un vector, estoy hablando de esta propiedad, la norma de un escalar por un vector es el valor absoluto de alfa. Aquí tengo el valor absoluto de alfa por la norma de B. Eso es más o menos claro porque si uno calcula la norma de alfa por B, por definición la norma es la raíz cuadrada, de acuerdo con esta definición de aquí, es la raíz cuadrada del vector consigo mismo. Entonces la norma de alfa por B sería justamente la raíz cuadrada de alfa por B punto alfa por B. Esa es nuestra definición. Y usando las propiedades del producto punto, entonces esto se puede escribir, propiedades ya establecidas hace rato en el capítulo 2. Sería entonces, puedo agrupar el alfa con el alfa, eso me da alfa al cuadrado, que multiplica a B punto B, agrupando el B con el B. Y entonces esto lo puedo partir como un producto de raíces cuadradas, que sería la raíz cuadrada de alfa al cuadrado, multiplicada por la raíz cuadrada de B punto B. Y la raíz cuadrada de alfa al cuadrado, ustedes saben que esto no es alfa, no siempre es alfa, eso depende de cómo sea alfa, si es positivo o negativo. Y entonces la raíz cuadrada de alfa al cuadrado es el valor absoluto de alfa. Y por definición la raíz cuadrada de B punto B, como está establecido aquí, la raíz cuadrada de B punto B es justamente la norma de B. Entonces me queda que esto sería el fruto de alfa multiplicado por la norma de B. De modo que eso significa que hemos demostrado esta propiedad. Entonces, la norma de un escalar por un vector es el valor absoluto del escalar multiplicado por la norma del vector. Ojo, no es el escalar por la norma del vector, sino el valor absoluto del escalar por la norma del vector. Eso es lo que tenemos ahí. La propiedad más importante es la que viene ahora. Tenemos dos propiedades que son la desigualdad de Cauchy-Schwarz, como decía, y la llamada desigualdad triangular. La triangular se demuestra en base a la tercera. Específicamente lo que la triangular dice es que la norma de una suma es siempre menor
o a lo sumo igual a la suma de las normas. O sea, aquí es menor o igual, es posible que sean iguales en algunos casos, pero por lo general es menor que la norma de B más la norma de W. Y se demuestra en base a esta desigualdad. Esta desigualdad se establece que el producto punto de dos vectores de R a la N en tamaño, o sea, en valor absoluto, siempre es menor o igual que el producto de las normas. O sea, si uno compara el producto punto con el producto de las normas, entonces el producto punto es menor en valor absoluto que el producto de las normas. Esa es la desigualdad que vamos a probar ahora. Obviamente, en el caso en que el vector B sea el vector nulo, o sea, si aquí en este caso, si B es el vector nulo, o sea, si B es 0, 0, 0, entonces es obvio que el producto punto de B con W, no importa cuál sea W, pues obviamente va a ser 0, porque habría que multiplicar cada componente de W por 0 y después sumar. Y también es claro que la norma de B multiplicada por la norma de W sería entonces 0 por la norma de W, porque si B es nulo, su norma es 0, norma de W, y obviamente este producto daría obviamente 0. De manera que en ese caso se cumple entonces que el valor absoluto de B.W, que es 0, es exactamente igual a la norma de B por la norma de W. En otras palabras, este resultado que está aquí se sigue en el caso en que B sea 0. Entonces la prueba vamos a hacerla por, en el caso en que B no sea 0. Si B no es el vector nulo, vamos a suponer que B no es el vector nulo, y entonces vamos a usar una propiedad que ya establecí antes, que el producto punto de un vector consigo mismo, aquí B punto B, un vector consigo mismo, siempre es un número mayor o igual que 0 para todo vector de R a la N. Esta prueba que viene ahora es una demostración clásica y básicamente es una demostración tomada del texto de análisis matemático de Tom Apóstol. Y digamos una demostración bastante elegante, entonces la tomo simplemente para que la conozcan, pero es muy fácil probar la desigualdad que estamos probando utilizando este argumento. Entonces, como yo tengo aquí alfa es un número cualquiera, alfa es un real cualquiera, un escalar, y entonces alfa por b menos w es un vector, y el producto punto de ese vector consigo mismo obviamente es mayor o igual que 0. Entonces vamos a basarnos en esa propiedad. Y si realizamos componente a componente, entonces, porque el producto punto es distributivo con respecto a la suma de vectores, la recta es una suma, entonces podemos multiplicar componente a componente y aplicar propiedades ya conocidas del producto punto. Acá es importante decir algo que no dije antes, pero que voy a decirlo ahora. La norma de un vector cualquiera, la norma, digamos, de B, se definió como la raíz cuadrada del producto punto de B con B. Entonces, si le vamos al cuadrado, la norma de B al cuadrado quedaría entonces igual a B punto B. O sea, B punto B no es como de pronto algunos están pensando. B punto B no es B al cuadrado. Y no es B al cuadrado porque es que el producto punto no es una ley de composición interna. Entonces aquí no podemos hablar de potencias. Por ejemplo, B a la 3 en ese sentido no tendría ningún sentido porque B punto B punto B no tiene sentido. Porque el producto punto de B con B es un escalar. Entonces, B punto B es realmente norma de B al cuadrado. Eso es importante tenerlo en cuenta. Entonces, si hacemos el producto punto aquí, distribuyendo
Entonces aquí me quedaría alfa b por alfa b. Yo puedo agrupar el alfa con el alfa y me daría alfa al cuadrado. Entonces me quedaría alfa al cuadrado que multiplica a b punto b. Y aquí b punto b, por lo que acabo de decir aquí, es la norma de b al cuadrado. Ese fue el primer elemento con el primer elemento. El primer término de acá con el primer término de acá. Después cuando hagan este producto de aquí, o sea, alfa b punto w, obviamente le va a dar menos alfa que multiplica a b punto w. Pero cuando hagan este con este, entonces le va a quedar también menos alfa que multiplica w punto b, pero el producto punto es conmutativo, de manera que w punto b es lo mismo que b punto w. Entonces el que sale de aquí y el que sale de acá son iguales, ambos negativos, entonces me quedaría menos 2 veces alfa b punto w. Y por último, este con este daría menos por menos da más y w punto w, por esto que está acá también, w punto w, sería la norma de w al cuadrado. Entonces estamos aquí. Ahora, pasando este, bueno, entonces me queda que 0 es menor o igual que esto. 0 menor o igual que esto. Entonces, pasando esto hacia la izquierda, entonces me queda 2 alfa por b punto w es menor o igual que alfa al cuadrado por norma de b al cuadrado más norma de w al cuadrado. Entonces vamos aquí. Ahora viene, digamos, el truquito, por así decirlo, que nos permite probar nuestra desigualdad. Recuerden que la desigualdad que vamos a probar es que el valor absoluto del producto punto de los dos vectores es menor o igual que el producto de sus normas. Entonces la escogencia que se hace de alfa, porque alfa puede ser cualquiera, alfa puede tomar cualquier valor, pero en particular la que me interesa es esta. Que si yo tomo esta alfa como b punto w sobre la norma de b al cuadrado, recuerden que la norma de b es distinta de 0, porque estamos suponiendo que b no es el vector nulo, ya que cuando b es el vector nulo ya se demostró que el resultado era válido. Entonces reemplazando aquí, me quedaría justamente entonces, eh, alfa es esto. Entonces cuando tengo 2 por alfa, me quedaría 2 por b punto w sobre norma de b al cuadrado por b punto w. Entonces me quedaría b punto w al cuadrado y norma de b al cuadrado como denominador. Eso sería de esta parte. Y en cuanto a lo que tengo a la derecha, esto de acá, si reemplazamos, entonces me quedaría alfa al cuadrado, que sería b punto w elevado al cuadrado, dividido entre norma de b elevada a la 4, porque estamos elevando alfa al cuadrado. Entonces alfa al cuadrado es esto al cuadrado sobre esto al cuadrado. Y eso está multiplicado por la norma de b elevado al cuadrado. Reemplazando en la parte derecha de la desigualdad. Y me queda entonces aquí más la norma de w elevada al cuadrado. Obviamente aquí puedo simplificar, ¿no? Este aquí está elevado al cuadrado, este está elevado a la 4, entonces simplifico y me queda esto elevado a la 2. Entonces finalmente esto que está aquí será igual a b punto w al cuadrado. Bueno, vamos a hacerlo por partes sobre la norma de b al cuadrado porque ya simplifiqué, más la norma de w elevado al cuadrado. Haciendo esta operación me quedaría este por este más esto sobre norma de b al cuadrado, que es justamente lo que aparece aquí. Entonces, si simplifico, o sea, si paso este norma de b al cuadrado para acá, entonces cancelo con este y paso después este término acá, está sumando, lo paso a restar, son semejantes. Entonces me quedaría 2b punto w al cuadrado menos b punto w al cuadrado, eso da una sola vez b punto w al cuadrado. Entonces va a ser igual que la norma de b al cuadrado por la norma de w elevada al cuadrado. Si saco raíz cuadrada de ambos lados, entonces me quedaría la raíz cuadrada de esto, sería entonces el valor absoluto de b punto w. Y acá, pues obviamente, como esto es un número positivo, porque son normas, entonces me queda simplemente
la norma de B por la norma de W. Y esa es la prueba de la famosa desigualdad que estábamos diciendo, que es la desigualdad de Cauchy-Schwarz. Entonces, esta propiedad queda establecida. La otra está demostrada en el texto guía, no voy a hacerla, pero después hablamos un poco de esto. Aquí dice que la norma de una suma es menor o igual que la suma de las normas. En algunos casos podrá ser igual, ya veremos en la parte geométrica cómo podría suceder eso, pero en realidad puede darse la igualdad en algunos casos. Por ejemplo, si los vectores son linealmente dependientes, se puede probar eso. Pero, bueno, dependientes y también obviamente, digamos que uno sea múltiplo del otro, pero con un escalar positivo, entonces más o menos daría lo mismo, que sería la igualdad, pero en general es menor. Eso demostramos después, que ustedes leen la prueba si quieren en el texto guía y espero que no haya ningún problema. Aquí está la desigualdad 415, este material es del texto guía y ahí pueden encontrar la prueba de esa parte. Bueno, aquí está la prueba, pero no la voy a explicar. Más bien lo que me interesa es lo que implica la desigualdad de Cauchy, lo que tiene que ver con la parte geométrica. Hemos dicho que por la desigualdad de Cauchy-Schwarz, entonces sabemos que el valor absoluto de B punto W es menor o igual que la norma de B por la norma de W. Entonces, si estos vectores son no nulos, o sea, B no es el vector nulo, W no es la n-ada de ceros, entonces esta norma obviamente es un número positivo y esta norma es un número positivo. Entonces, si yo multiplico ambos lados por el recíproco de este número, entonces me queda simplemente que el valor absoluto de B punto W dividido entre la norma de B por la norma de W va a ser entonces menor o igual a 1. O sea, dividí en ambos lados, en ambos miembros por esta cantidad, entonces me queda esto sobre esto y acá me quedaría obviamente 1. Entonces, por las propiedades del valor absoluto, esto es lo mismo que si yo escribo lo que tengo acá. O sea, esto es exactamente lo mismo que tengo en esta parte. Porque obviamente el valor absoluto de B.W sobre la norma de B por la norma W sería el valor absoluto del numerador, que es el que tengo acá, sobre el valor absoluto del denominador, pero el denominador es positivo, entonces sale igualito de las barras, entonces quedaría justamente eso. Lo importante es lo que eso quiere decir. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que este número que está aquí, este número B.W sobre la norma de B por la norma de W, es un número que está entre -1 y 1. Esta desigualdad equivale a decir eso, que B.W sobre la norma de B por la norma de W es mayor o igual que -1 y menor o igual que 1. Está entre -1 y 1. Y entonces uno simplemente recuerda lo que pasa en el caso de la función coseno. Tal vez ustedes recuerden, o del cálculo mismo, como es la gráfica de la función coseno. Vamos a poner por acá. Entonces, digamos que en el caso de la función coseno, piensen que aquí está, por ejemplo, voy a hacer una gráfica aquí, pero la escala no es fidedigna, pero no importa mucho. Acá tengo, por ejemplo, pi medios radianes, que equivale a 90 grados. Y por acá tengo el doble de pi medios, que es pi,
que equivale a 180 grados. Digamos que por acá tengo el -1, voy a ponerlo acá, pero obviamente las escalas no son las mismas en el eje X y en el eje Y. Y por acá, digamos que estaría el 1. Y entonces la gráfica de la función coseno, si ustedes recuerdan, bueno, esperemos que me salga bien, es la curva sinusoidal que arranca de aquí, en esta parte. Entonces viene una cosa por aquí más o menos así. Por acá termina más o menos así. Bueno, no me quedó muy bien, pero no importa. Lo que ustedes recuerdan cómo es esa gráfica. Entonces esto de acá corresponde a -1, que sería correspondiente a pi. Entonces el coseno de pi es -1, el coseno de 0 es 1, el coseno de 90 grados, que es pi medios, sería 0. Y entonces la gráfica es de esta forma. Esa gráfica en el intervalo que va de 0 a pi, o esa función, perdón, que va de 0 a pi, es una función inyectiva, es una función 1 a 1. O sea, no hay imágenes repetidas, pero obviamente en 0 es pi. Si yo amplío el dominio, obviamente la curva esta se va a repetir, pero me interesa nada más en el intervalo que va de 0 a pi. Que sea 1 a 1, ¿qué significa? Que si yo tomo un número cualquiera entre -1 y 1, voy a llamarlo y, que si y está entre -1 y 1, yo lo dibujé ahí, entonces para ese y existirá un único, por acá vamos a poner, acá se corta la gráfica, y entonces por acá hay un valor correspondiente, no me quedó muy bien, pero como que sea este, y ese valor que está ahí sería un ángulo entre 0 y 180, entre 0 y pi. Y digamos que este ángulo de aquí vamos a llamarlo θ. Entonces, para ese y, entre -1 y 1, lo que estoy diciendo es que si el valor absoluto de y es menor que 1, entonces existe un ángulo único, θ, en el intervalo que va de 0 a pi, en radianes, o si prefieren, entre 0 y 180 grados, tal que el coseno de θ justamente es ese y. Entonces el coseno de θ es justamente y. Entonces ese y, vamos a tomarlo como si fuese este valor que está aquí, o sea, ya, supongan que esto es y, b.w sobre norma de b por norma de w, y está entre -1 y 1. Entonces, por el argumento que acabo de dibujar acá a la derecha, para este valor debe existir un único ángulo entre 0 y pi, tal que el coseno de θ justamente es ese número, b.w sobre la norma de b por la norma de w. De modo que eso quiere decir que ese ángulo existe y es uno solo. Y ese ángulo vamos a definirlo como el ángulo entre b y w. Yo quiero advertir que esa es una definición completamente algebraica. O sea, no hemos tocado para ahora la geometría. La única parte que metimos aquí por ahora de la trigonometría fue la cuestión de la función coseno, pero nuestra definición es algebraica. De hecho, ni siquiera podríamos tener una gráfica para el ángulo si, por ejemplo, n es mayor que 3. O sea, digamos que estamos en R4, en R5, en R6. No tendríamos una gráfica para ese ángulo, pero el ángulo existe y se define de esta forma. Esta es una fórmula para buscar el coseno de un ángulo y sabiendo que el ángulo está entre 0 y 180, pues también nos sirve para buscar el ángulo. Entonces, para buscar el ángulo entre dos vectores no nulos, simplemente hay que aplicar esta fórmula. Entonces, es importante entender, repito, que la definición es completamente algebraica. Para el caso en que n sea menor o igual que 3, básicamente para n igual a 2 y para n igual a 3, lo interpretaremos geométricamente y podremos ver el ángulo.
Pero por ahora me interesa que este ángulo existe independientemente de la dimensión del espacio. No importa cuánto sea n, el ángulo entre dos vectores no nulos siempre existe y se puede buscar aplicando esta fórmula. Ahora, lo interesante de esto, y tendrá muchas aplicaciones en el capítulo siguiente, es que si uno lo mira bien, el producto punto, que antes fue simplemente una herramienta, como decía, para darnos una forma de escribir una ecuación lineal en varias variables como una ecuación en una sola variable vectorial, ahora el producto punto tiene otra finalidad importante, y es que nos da información acerca de la naturaleza del ángulo entre dos vectores. Que como ustedes pueden ver aquí, por ejemplo, el coseno de teta, el coseno de un ángulo es positivo en el primer cuadrante, o sea, el ángulo está entre 0 y es menor que 90 grados, o sea, menor que pi medio, lo que uno llama un ángulo agudo. Ahí el coseno es positivo. Cuando el ángulo es de 90 grados, o sea, de pi medio radianes, el coseno es exactamente 0. Y en el cuadrante 2, cuando el ángulo está entre 90 y 180, siendo mayor que 90, lo que uno llama un ángulo obtuso, el coseno es negativo. Entonces uno puede saber qué clase de ángulo es, si obtuso, recto o agudo, simplemente con el producto punto. Porque a la larga el signo del coseno depende exclusivamente del signo del producto punto, porque el denominador de este cociente es positivo. Que como este es positivo, el coseno será positivo si el numerador es positivo, será negativo si el numerador es negativo, será 0 si el numerador es 0. Entonces, uno puede decir enseguida que tiene un criterio para saber qué clase de ángulo forman dos vectores. Entonces, de aquí, de esta parte, perdón, de esta parte de acá, entonces nosotros podemos decir lo siguiente. El ángulo teta va a ser agudo. ¿Qué significa agudo? Menor de 90 grados. Si el producto punto de los dos vectores es positivo. Teta va a ser obtuso, o mejor, va a ser recto, por la gráfica de arriba. Entonces el producto punto tiene que ser 0. En ese caso podríamos hablar de vectores perpendiculares. Y por último, el ángulo teta va a ser obtuso, o sea, mayor de 90 grados, si solo si el producto punto de B con W es un número negativo. Es un criterio, el producto punto, para saber la naturaleza del ángulo entre dos vectores no nulos. Entonces esto da origen a un concepto, el concepto de perpendicularidad de vectores. Entonces, como en la geometría clásica, plana, dos vectores van a ser perpendiculares si el ángulo entre ellos es recto. Pero eso quiere decir que el producto punto de ellos tiene que ser 0. Esa perpendicularidad se puede generalizar algebraicamente con el concepto de ortogonalidad. Entonces vamos a decir que dos vectores son ortogonales si el producto punto de los dos es 0. Pero hay una diferencia muy sutil entre vectores ortogonales y vectores perpendiculares. Por supuesto, dos vectores que sean perpendiculares también serán ortogonales, pero el recíproco es falso. Es falso, pero solamente porque falla cuando escogemos el vector nulo. El vector nulo obviamente es ortogonal a cualquier vector, porque el producto punto del vector nulo con cualquier vector obviamente da 0. Sin embargo, no podemos decir que los vectores sean perpendiculares porque la definición de ángulo, está aquí, se dio en base a vectores no nulos. Entonces el vector nulo no forma ángulo con ningún vector. O sea, hasta aquí es importante entender que el producto escalar ha servido ahora para introducir por lo menos un elemento de tipo geométrico, el concepto de ángulo entre vectores. ¿Y cómo se busca? Pues aplicando esa fórmula. Pero aparte de que se quiera buscar uno el ángulo, lo más importante es que el producto punto solo, el signo del producto punto,
nos da enseguida una información sobre la naturaleza del ángulo que forma. Si es positivo, el ángulo es agudo. Si es negativo, el ángulo es obtuso. Si es cero, el ángulo es recto. Eso es lo que dice la fórmula esa. Y obviamente eso da origen entonces al concepto de perpendicularidad y, como dije, también lo generalizamos al concepto de ortogonalidad, que son conceptos que fundamentalmente son geométricos. Pero el producto punto aquí está cumpliendo un papel de herramienta para introducir elementos geométricos en el espacio vectorial R a la n, que es básicamente de naturaleza algebraica. Pero insisto, las definiciones fueron algebraicas. En la física, por ejemplo, es normal distinguir entre cantidades vectoriales y cantidades escalares. Entonces, las cantidades vectoriales se caracterizan normalmente por dos cosas, porque tienen una magnitud y tienen una dirección. Acá estamos apuntando un poco en esa dirección, en ese sentido. ¿Por qué estamos apuntando allá? Porque la norma que ya definimos como la raíz cuadrada del producto punto de un vector consigo mismo, va a ser el equivalente algebraico de lo que es magnitud en la física. Y lo que es dirección, vamos a trabajarlo algebraicamente en base al concepto de vector unitario. Entonces, un vector es unitario si y solo si su norma es 1. Entonces, por ejemplo, si uno tiene aquí el vector, digamos, B, digamos que es el vector 1 sobre raíz de 2, 1 sobre raíz de 2. Entonces, la norma de B, por definición, sería la raíz cuadrada de 1 sobre raíz de 2 al cuadrado, más 1 sobre raíz de 2 al cuadrado, eso daría un medio, más un medio, y un medio más un medio es 1, de manera que esto es 1. Entonces eso quiere decir que el vector B, este vector B es un vector unitario, porque tiene norma 1. Y a todo vector B que sea no nulo, aquí yo puse K a la N, pero pensemos más que todo en R a la N, aunque esto también vale para cualquier campo. Solo que en un campo cualquiera las cuestiones del producto punto no están tan claras ahí. Las propiedades que se cumplen aquí no necesariamente se cumplen allá. Entonces, este vector que está aquí, que depende obviamente de B es un vector no nulo. Entonces, U sub B es 1 sobre norma de B multiplicado por el vector B. Este 1 sobre norma de B es un escalar. Y entonces la norma de U sub B, ustedes pueden hallarlo acá, es la norma de U sub B. La norma de U sub B es, como este es un escalar, sería el valor absoluto de ese escalar, por lo que ya se demostró antes, multiplicado por la norma de B. Estoy aplicando aquello de que la norma de alfa por B es el valor absoluto de alfa por la norma de B. Pero esto obviamente puedo quitar las barras porque esto es positivo, y entonces cancelando, obviamente eso me da 1. Entonces este es un vector unitario. Ese vector unitario es lo que se llama el vector unitario direccional de B, y a eso vamos a llamarlo la dirección de B. Entonces todo vector no nulo tendrá una norma que decía es equivalente a la magnitud y tendrá una dirección que es el vector unitario direccional de esta forma. De aquí, si yo multiplico ambos lados por norma de B, entonces me queda norma de B por U sub B, y norma de B aquí cancela este, entonces me quedaría finalmente que el vector B es la norma por el vector unitario. En otras palabras, algebraicamente hablando, un vector no nulo sería el producto de sus características vectoriales de acuerdo con la física. O sea, el producto de su magnitud, o sea, su norma, por su dirección, que es el vector unitario direccional. Y eso nos va a permitir, además, introducir otro concepto geométrico, que es el concepto de paralelismo, que veremos con más calma en la parte que viene,
en el capítulo siguiente con algunas aplicaciones bien importantes del paralelismo. Entonces, vectores paralelos se entenderá que dos vectores no nulos, tienen que ser no nulos para hablar de paralelos, se dice que son paralelos, vamos a anotarlo de esta forma, B W barra W, si y solo si tienen la misma dirección, o sea, los unitarios son iguales, o uno es el inverso aditivo del otro. En otras palabras, vamos a decir que tienen la misma dirección porque tienen direcciones opuestas cuando pase esto. En otras palabras, B y W son paralelos si el vector unitario de W es más o menos el vector unitario de B. Como decía, si son iguales los vectores unitarios, decimos que tienen la misma dirección, y si son inverso aditivo el uno del otro, decimos que tienen direcciones opuestas. Y entonces se puede probar el siguiente teorema que es fundamental en lo que viene después. Y son maneras de reconocer paralelismo, que insisto, aquí está en forma algebraica, pero que indudablemente es un concepto que proviene fundamentalmente de la geometría. Y vamos a ver que se respeta todo eso que pasa en la geometría. Entonces, para que dos vectores sean paralelos, eso es equivalente a decir esto, que existe un alfa diferente de cero, tal que W es igual a alfa por B. Por supuesto, si eso pasa, también B se podría escribir como 1 sobre alfa por W. O sea, en este caso los vectores deben ser múltiplos escalares el uno del otro. Fíjense que eso de alguna forma quiere decir que son linealmente dependientes, pero no nulos, obviamente. En la prueba de esto es relativamente fácil. Voy a probar que 1 implica 2 y que 2 implica 1. Entonces, por ejemplo, cuando uno dice que B es paralelo a W, si aplica la definición, eso quiere decir que el vector unitario de W es más o menos el vector unitario de B. O sea, que escribo así para no escribir estas dos cosas. Y por lo que dije antes, aquí todo vector es el producto de su norma por su dirección. Entonces yo puedo decir que el vector W, que es el que me interesa mostrar que es un múltiplo de B, yo lo puedo escribir como el producto de su norma, bueno, aquí es W, perdón, por la dirección de W, que es U sub W. Entonces me quedaría igual a la norma de W, pero este U sub W es más o menos U sub B. Entonces aquí me quedaría más o menos U sub B. Y esto puedo escribirlo como más o menos norma de W por U sub B. Yo quiero probar que eso se puede llegar a hacer de esta forma. Pero U sub B multiplicado por la norma de B es B. Entonces para eso simplemente hago el siguiente truco, que es que divido la norma de W entre la norma de B, pero también multiplico por la norma de B. Estos son números. De manera que aquí estos se pueden cancelar y me queda lo mismo que tengo acá arriba, por U sub B. Pero eso me sirve porque lo que está aquí, o sea, esto que está aquí, más o menos este cociente es un número, un escalar, vamos a llamarlo alfa. Y norma de B por U sub B, por lo que dice acá arriba, la norma de B por U sub B es justamente B. Entonces eso demuestra que efectivamente W es alfa por B para algún escalar. Y este alfa obviamente es diferente de cero porque estos vectores son no nulos. Entonces este no es cero. Entonces todo esto es diferente de cero. Entonces aquí se demuestra que si son paralelos, son múltiplos. Eso por una parte. El recíproco es qué pasa si son múltiplos. O sea, si yo tengo aquí ahora, por ejemplo, lo último, o sea, tengo que W es alfa por B, entonces simplemente busquemos cuál sería U sub W. Entonces U sub W sería 1 sobre la norma de W multiplicado
por W. Esa es la forma como se busca el vector unitario. Y esto sería entonces 1 sobre la norma de alfa por B multiplicado por alfa por B. Bueno, al no alargarlo tanto, yo puedo esto escribirlo como, esto de aquí abajo es valor absoluto de alfa por norma de B, entonces me quedaría alfa sobre valor absoluto de alfa, y aquí me quedaría 1 sobre la norma de B por B, pero ese es el vector unitario de B. Ahora, esto que está aquí, alfa sobre valor absoluto de alfa, solamente puede dar dos cosas, o 1 o menos 1. Dará 1 si alfa es positivo, dará menos 1 si alfa es negativo, entonces esto me va a dar más o menos U sub B. En otras palabras, he demostrado que si se cumple esto, entonces los vectores son paralelos, por definición. Entonces B es paralelo a W, de manera que esto es una equivalencia. Esto y esto son equivalentes. Esto implica esto y esto implica esto. Y bueno, la última parte, lo más importante de todo eso, perdón, antes de seguir con la última parte, es que nos convierte el paralelismo en una cosa muy sencilla, porque ¿cómo reconocemos vectores paralelos? Simplemente viendo si son múltiplos del uno del otro. Eso va a ser bien importante, decía, en las aplicaciones geométricas. Y obviamente esto todavía tiene mucho más sentido desde el punto de vista gráfico, desde el punto de vista de la geometría, digamos en el plano o en el espacio, que el ángulo entre los dos vectores tiene que ser 0 pi radianes. Entonces me limito simplemente a ver por qué. Porque si los vectores son paralelos, esto significa esto. O sea, ya no voy a probar una parte. Eh, si ustedes buscan el ángulo entre B y W, o sea, si teta es el ángulo entre B y W, que son vectores no nulos, entonces el coseno de teta aquí es igual. Por la definición que dimos era el producto punto de los dos vectores, que sería entonces B punto W sobre norma de B por norma de W. Que se reemplazan como W es paralelo, W es alfa por B para un alfa distinto de 0. Entonces aquí me quedaría norma de B. Y esto de norma de W sería norma de alfa por B, que enseguida voy a escribirlo como valor absoluto de alfa por la norma de B. Ahí me volé un paso, pero simplemente W es alfa por B, entonces quedaría norma de alfa por B, sería valor absoluto de alfa sobre norma de B. Sacando el alfa, entonces me quedaría el alfa que multiplica B punto B. Como dijimos, B punto B es lo mismo que norma de B al cuadrado. Pero abajo tengo norma de B por norma de B, que es norma de B al cuadrado. Entonces yo podría simplificar B punto B con norma de B al cuadrado, y entonces esto me queda simplemente como alfa sobre valor absoluto de alfa. Pero ya dije que eso tiene que ser necesariamente más o menos 1. Y como el ángulo θ está entre 0 y 180, resulta que justamente entonces θ solamente puede ser, si el coseno es 1, θ tiene que ser 0. Si el coseno es menos 1, θ tiene que ser pi. Entonces de aquí sale enseguida, por esto que está acá, que entonces el ángulo θ necesariamente es 0 o θ es igual a pi. Cuando digo pi, me estoy hablando obviamente de ángulos radianes, pero eso es equivalente en grados a 180 grados. Esa es una manera de por qué esto es cierto. Entonces ahí tenemos, digamos, un criterio para el paralelismo muy importante. Después con más calma miraremos ejemplos porque la importancia de esto más que todo es geométrica. Pero hasta aquí es lo que necesitamos para lo que viene en adelante, que es propiamente la geometría analítica. Entonces, entender que el producto escalar también tiene una importancia desde el punto de vista geométrico,
porque nos introduce el concepto de ángulo, así como lo vimos acá. Entonces, ustedes pueden verificar si el ángulo entre dos vectores es agudo, obtuso o recto, dependiendo de lo que es el producto punto. Y obviamente tenemos una manera de reconocer vectores perpendiculares, como el producto punto es cero. Y paralelos, ya definimos lo que era paralelos, eran vectores que tenían la misma dirección o direcciones opuestas, entendiendo por dirección los vectores unitarios direccionales que se obtienen multiplicando el vector por el recíproco de su norma. Obviamente el vector debe ser un vector no nulo, porque el vector nulo no tiene dirección definida. Esa es lo básico, y entonces el paralelismo, pues obviamente no lo vamos a ver buscando vectores unitarios, sino es mucho más fácil utilizando estas equivalencias. O sea, simplemente verificar que los vectores son múltiplos escalares el uno del otro y listo, está resuelto el problema de paralelismo. Entonces hasta ahí digamos la parte geométrica, que repito, vamos a hacerla a partir del próximo video y de las próximas clases, por supuesto, de la semana que viene. Y entonces quiero terminar esta parte con un resumen de las equivalencias de matriz invertible, que ya tenemos bastante que decir. Entonces, decir que una matriz es invertible, ya habíamos dicho que es equivalente a decir que la forma escalonada reducida de A es la idéntica, que toda ecuación matricial como esta, donde B tiene el mismo número de filas de A, siendo A cuadrado, obviamente, tiene solución única, y la solución única es X igual a la menos 1 por B. Insisto, estoy hablando de que A tiene que ser cuadrada, porque, por ejemplo, un sistema podría tener solución única sin que la matriz sea cuadrada. Estos son casos particulares, estos dos son casos particulares de esto, cuando el vector B es un vector de una sola columna. Entonces también un sistema lineal como este tendrá solución única y se puede hallar de la misma forma. X sería A a la menos 1 por B. Si el B es el vector nulo, sea 0, 0, 0, entonces la única solución sería la trivial. Obviamente eso quiere decir que las filas de A, por lo que se dijo antes, en la parte de base y dimensión, deben ser vectores linealmente independientes. Que las columnas traspuestas de A también son linealmente independientes. Que las filas de A y las columnas traspuestas de A constituyen generadores de R a la N. Y que las filas de A o las columnas traspuestas de A forman una base de R a la N. Recuerden que al final del video ese de dimensión estábamos hablando de que las bases de R a la N, o de K a la N en general, se van a buscar en las matrices que son invertibles, tomando sus filas o sus columnas traspuestas. Bueno, entonces dejamos hasta ahí. En lo que viene después será meter ahora sí la geometría analítica, dándole una interpretación a los vectores de R a la N, pero para el caso particular en que N sea 2 y en que N sea 3. Porque comenzaremos con la introducción de sistemas de coordenadas. Eso es lo que vamos a hacer. Bien.